Últimamente, he estado revisando lápices de dibujo con minas de grafito de mayor diámetro. Sin embargo, puede ser que no siempre contemos con una tienda de arte cerca de nuestro domicilio, o si la hay, puede estar desabastecida por las circunstancias actuales, o bien, no deseamos gastar mucho dinero al empezar a dibujar. Por la razón que sea, a veces es de utilidad conocer las cualidades para practicar el dibujo de algunos materiales destinados para la escritura. Por eso el día de hoy, revisaré los modelos Ticonderoga My First Try Right y Ticonderoga Try Right. La revisión de este último lápiz había quedado pendiente desde el video titulado Lápices de grafito para dibujar. ¿Con cuál gradación comenzar? En el cual les había dicho que en otra ocasión comentaría con más calma mis observaciones sobre este modelo. Pues bien, este momento ha llegado. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al canal El Viaje del Dragón Resplandeciente. Para quienes no conozcan estos lápices, se los presento rápidamente. Son escolares. De hecho, el modelo Ticonderoga My First Try Right es un lápiz entrenador, especialmente enfocados en peques que cursen el preescolar o los primeros grados de primaria. Ambos modelos, como sus nombres lo indican, tienen una carcasa en forma triangular, lacada en color amarillo y letras verdes con su característica virola verde, con dos franjas amarillas que sostiene un borrador en color rosa. Son de graduación HB, que corresponde al número 2 en el sistema numérico, según vimos en el video Clasificación de lápices de grafito para dibujar, sistemas europeo y americano. La longitud de los lápices es de 19 centímetros aproximadamente. Ignoro el diámetro del lápiz y de la mina. Aquí podemos observar la diferencia en el tamaño entre ambos lápices. La empresa informa que tienen Bacter Free, el cual es un recubrimiento que evita la propagación de bacterias. Su goma es libre de látex y no son tóxicos. Tienen la ventaja de ser lápices económicos y accesibles. Se consiguen fácilmente en papelerías escolares y tiendas de autoservicio. Hice unas pruebas rápidas para hacerme una idea de las cualidades para el dibujo de estos materiales. Quienes hayan visto el video Lápices de grafito para escritura, una opción para dibujar, ya están familiarizados con los ejercicios. La sensación al trazo es buena la mayor parte del tiempo, pero no es uniforme, ya que en ciertos momentos las minas se sienten más secas. La precisión es mejor con el lápiz Try Right que con el My First. La carcasa de este último entorpeció el desplazamiento de la mina sobre el papel al tener el lápiz tumbado. Por eso, antes de hacer la prueba de dibujo, afilé las minas con un cúter para obtener puntas con mayor longitud para sombrear. Afilar el modelo My First me cansó, aunque la madera no se siente dura. También observé que se nota mucho un lado del sándwich. En cambio, la madera del lápiz estándar se siente más blanda. Fue mucho más rápido y fácil afilarla y no identifiqué la línea del sándwich. La homogeneidad del grafito también es mejor en el lápiz Try Right, como se observa en el rectángulo, tanto en la aplicación de una capa como en el difuminado, el cual luce homogéneo y bonito. En cambio, en la aplicación del otro lápiz se observan rayitas, las cuales no se difuminan fácilmente y como se muestra en el resultado final, se notan manchas de diferentes tamaños. Por este motivo, al emplear el lápiz jumbo para dibujar se tiene que difuminar sí o sí, para mejorar la apariencia del sombreado. En cuanto a la amplitud tonal, la del lápiz de tamaño estándar se aprecia muy limitada en el degradado. La del jumbo es mayor, pero no mejor. El degradado no me gustó para nada, ya que coloreaba unas zonas del papel, o sea, unas sí y otras no, y la textura que reveló tampoco fue uniforme. Pasé varias veces el lápiz en las zonas claras para homogeneizar, pero de todas formas quedó muy irregular. En el borrado se obtienen muy buenos resultados con ambos lápices. Pasé 3 veces cada goma, la moldeable en el círculo, la de migajón en el rectángulo y la de lápiz en el cuadrado. Para la prueba final elegí dibujar un ajolote o axolotl que vi en un video del canal de Dodo. En la cajita de descripción les dejaré el enlace para que vean este adorable animalito a todo color. El primer problema que tuve al colorear fue no contar con una variedad de tonos.
Yo pensé que con modificar la presión podía obtener valores altos y bajos, pero no fue así. Los lápices pintaban demasiado oscuro para los tonos que requería. Los esfuminos fueron imprescindibles para obtener distintos valores, al emplearlos con polvo de grafito obtenido de la mina de estos lápices. Utilizados de manera directa, el lápiz My First resultó de mucha utilidad para rellenar el fondo de una forma más rápida. El estándar, para definir los ojitos y la boquita del ajolote, y alguna que otra zona que necesitaba una sombra más oscura. Al usarlos directamente no liberan escamas, pero al difuminar la parte sombreada con ellos, sí salen partículas de polvo. Después de haber probado estos lápices, puedo comentar que aunque sus carcasas tienen forma triangular y esta forma ergonómica facilita la sujeción del lápiz porque se adapta a la forma de los dedos, en lo personal no es mi favorita. Con todo, encontré más cómoda la sujeción del modelo My First que la del Try Right, ya que este último lo sentí bastante delgado comparado con otros modelos de tamaño estándar de forma triangular, y pienso que su uso prolongado sería muy cansado. Hubo 3 cosas que me llamaron particularmente la atención de estos lápices. La primera es que sus minas tienen muy buena resistencia, y esto lo comprobé porque se me cayó el lápiz jumbo de mi escritorio. Justo después de haberlo afilado con el cúter, se me cayó. Y yo pensé que tenía que despedirme de la punta porque había quedado más expuesta. ¿Y qué creen? Pues no se rompió. Posteriormente, al usarla tanto para dibujar como para escribir, no mostró ningún daño. Así que sí, tiene muy buena resistencia. La segunda es la facilidad de borrado de estos lápices, la cual me sorprendió y me ayudó mucho, pues me equivoqué varias veces. Descubrí que este grafito se adhiere fácilmente a la goma moldeable y pude recuperar zonas blancas fácilmente con el borrador, aún cuando había aplicado varias capas de grafito. Esta cualidad fue de mucha utilidad para mí porque tuve que corregir diferentes áreas con distintos grados de oscuridad. La tercera, y relacionada con el punto anterior, es que la calidad del borrador de estos lápices es de buena a muy buena. Lo utilicé para las zonas en que requerí más luz y me gustaron mucho los resultados. Después de este recorrido, es tiempo de responder. ¿Los lápices Ticonderoga Tri-Rite son buenos para dibujar? Para mí, la respuesta es afirmativa, pero tengo que acotar que los recomiendo más para principiantes que para aficionados, porque me parecen herramientas muy adecuadas para practicar el dibujo por la facilidad de borrado que presentan. Sin embargo, aunque pienso que sí merecen estar en mi lista de opciones de lápices para dibujar, de hecho me inclino más por el Ticonderoga Tri-Rite que por el otro, con todo, considero que su desempeño no supera el de los modelos Faber-Castell triangular y Master 8 taquigrafía, que habían quedado en los 2 primeros lugares y cuyos resultados en las pruebas rápidas muestran mayor homogeneidad en la mezcla de grafito, mayor amplitud tonal y mayor comodidad al sujetarlos. En cuanto al tercer lugar, el Maped Black Peps, tengo dudas, pues si bien este último muestra mayor amplitud tonal, lo cual me gusta porque revela más la textura del papel, también es cierto que su mezcla de grafito es menos homogénea que la del lápiz Ticonderoga. Otro punto a mencionar es que la carcasa del Black Peps tiene un poquito más de diámetro y por eso se siente un poquito más cómoda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál dejarían en tercer lugar? ¿El Ticonderoga Tri-Rite o el Maped Black Peps? Déjenme conocer su opinión en la sección de comentarios. Recuerden que pueden darle like al video, compartirlo, comentar y suscribirse al canal. Gracias por su atención. Hasta la próxima.